Hola, me llamo Sergio. Voy a presentaros el juego, que es las damas y el ajedrez. Voy a presentaros el tablero. Lo voy a poner y con 12 fichas pongo para jugar. Las fichas son negras y blancas. Y la estoy poniendo en su orden. Se puede ir en diagonal, pero no se puede ir hacia atrás. Las fichas se mueven en una. La partida se termina matándolas a todas las contrarias. Voy a explicar una jugada de que si es obligado a matar, si no matan me la como yo la ficha del contrario, por no matar. Es esta. Matar la ficha, esta ficha que es obligado a matarla. Yo juego otra porque no me doy cuenta. Me mata se me come la ficha blanca. Me abusa. Ya se continúa el juego. Bueno, soy Darío y os voy a explicar cómo se producen las cartas en el juego de las damas. Si nos queda a los dos, al contrario, también nos queda que una dama a cada uno, eso se dice damas. ¿Por qué? Porque como la dama se puede mover hacia adelante y hacia atrás, y luego el contrario jugaría así, y tú así. Y como es casi imposible matarse, entonces sería exactamente que caras. Y cara es y gana el uno y gana el otro. Hola, me llamo, soy Pablo, tuve buena empleada, pero bueno, me toca a mí, como yo mato esta y mato esta, entonces vamos. Pero vamos a poder ir aquí, en un video comprado. Estos son los movimientos básicos que se pueden jugar. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima.